Primero llegó el escándalo. Saga Rockesby 4 por Julia Quinn. Capítulo 8. En fin, la cosa había ido bien. Curioso que nunca se le hubiera ocurrido que ella podría decirle que no. Menos mal, se dijo mientras dejaba su caballo en manos de los mozos de cuadra de Craig House. De todas formas, no quería casarme con ella. He cumplido con mi deber. Siguió diciéndole al prado desierto mientras se dirigía a la casa. Se lo he pedido y ella se ha negado. No hay nada más que hacer. A la postre, cuando abrió de un tirón la gigantesca puerta principal de Craig House y entró en el vestíbulo, murmuró: de todas formas, era una idea absurda. Por Dios, ¿en qué estaba pensando, Georgiana Bridgerton? Señor. Era Whitlock, que había aparecido de la nada, como era su costumbre. Nicholas estuvo a punto de dar un respingo. Siento haberlo sorprendido, señor. Nicholas había perdido la cuenta de la cantidad de veces que Whitlock había pronunciado esa frase. Era casi el mismo número de veces que lo decía por decir. Whitlock vivía para pillar por sorpresa a los Rockesby. He salido a cabalgar, dijo Nicholas. No era mentira, había salido a cabalgar a Aubrey Hall, donde le había pedido a una mujer que se casara con él. Le habían tirado un montón de barro en el cuello y lo habían rechazado, aunque no exactamente en ese orden. Whitlock miró la manga embarrada de Nicholas, la misma que había utilizado para limpiarse el cuello. ¿Qué? Soltó Nicholas. Más tarde se arrepentiría de haberle hablado a Whitlock de forma tan grosera, pero no podía hacer otra cosa en ese momento. Whitlock hizo una pausa antes de responder, el tiempo justo para dejarle claro que uno de ellos era el epítome de la serenidad y la calma, y el otro no. Solo quería preguntarle si le apetece un refrigerio, dijo el mayordomo. Sí, no. Por el amor de Dios, no quería ver a nadie, pero tenía hambre. Sí, pero que lo lleven a mi habitación. Como quiera, señor, pero debo añadir. Ahora no, Whitlock. Seguro que le interesa saber que... Un baño. Lo interrumpió Nicholas. Subo la escalera, me doy un baño, me tomo una copa y me voy a la cama. A las 11:30 de la mañana. ¿Esa hora es? Efectivamente, señor. Nicholas le hizo una reverencia con una floritura exagerada. En ese caso, me despido de ti. Whitlock lo miró como si se hubiera vuelto loco. Demonios, seguramente se hubiera vuelto loco. Sin embargo, solo logró dar 3 pasos antes de que Whitlock lo llamara de nuevo. Señorito Nicholas. Nicholas gimió. Podría haber pasado por alto un señor, pero señorito Nicholas lo devolvió a la infancia, una época en la que la palabra de Whitlock era la ley. Se volvió despacio. Sí, señor Whitlock. Su padre espera en su gabinete. Mi padre siempre está esperando en su gabinete. Una observación muy sagaz, señor, pero esta vez lo está esperando a usted. Nicholas volvió a gemir. En esta ocasión lo hizo para que el mayordomo lo oyera. ¿Debo ordenar que envíen su refrigerio al gabinete de Lord Manston? Preguntó Whitlock. No, a mi habitación, por favor. No estaré allí el tiempo suficiente para comer. Whitlock no parecía muy convencido, pero asintió con la cabeza. Vas a enviarlo al gabinete de mi padre, ¿verdad? A los 2 sitios, señor. Nicholas debería haberlo imaginado. Dios mío, eres impresionante. Whitlock asintió con un gesto elegante de la cabeza. Se hace lo que se puede, señor. Nicholas negó con la cabeza. Si los mayordomos gobernaran al mundo... Una utopía con la que solo podemos soñar, señor. Pese a su horrible estado de ánimo, Nicholas sonrió y se obligó a ir al gabinete de su padre. La puerta estaba abierta, así que dio un golpecito en la pared y entró. Ah, dijo Lord Manston, levantando la vista de la mesa. Has vuelto. Como puede ver. Su padre frunció el ceño mientras le señalaba el hombro con la cabeza. ¿Qué te ha pasado? Como Nicholas no tenía intención de contar la verdad, se limitó a decir: está todo embarrado.
Su padre miró hacia la ventana. Parecía que iba a llover, pero ambos sabían que no había llovido en toda la mañana. Entiendo. He estado en el lago, le explicó Nicolás. Su padre asintió con la cabeza y esbozó una plácida sonrisa. Nicolás soltó un suspiro y esperó. Sabía por qué estaba allí. 3, 2, 1. ¿Se lo has pedido? Ahí estaba. Todavía no. Mintió. No estaba seguro del por qué. Probablemente porque se sentía como un tonto rechazado. ¿No ha sido por ese motivo a Aubrey Hall? Georgie estaba cuidando a Anthony y a Benedict. No era el momento ideal. No, supongo que no. Lord Manston rió entre dientes. Edmund no bromeaba al decir que son fierecillas. ¿La tenían desquiciada? La verdad es que no. Parecía tenerlos bien controlados. Los ojos de Lord Manston se clavaron en el barro con elocuencia. Fue un accidente, adujo Nicolás. No pensaba decirle a su padre que había sido Georgiana la que le arrojó el barro. Su padre se encogió de hombros. Esas cosas pasan. Pues sí, efectivamente. Nicolás se preguntó por cuánto tiempo podrían mantener una conversación tan intrascendente. Será una buena madre. Probablemente lo será. Convino Nicolás, para los hijos de otro hombre, no para los suyos. Le había dicho que no, no, y no había más vuelta de hoja. Podía volver a Escocia al día siguiente, o al menos en cuanto le dijera a su padre que Georgie había rechazado su proposición. Pero antes, un baño. Si eso es todo, señor. Mi secretario ha vuelto de Londres con una licencia especial, anunció su padre. Nicolás estuvo a punto de gemir. ¡Qué rapidez! El arzobispo me debía un favor. El arzobispo le debe un favor, repitió Nicolás. No era frecuente oír esas palabras dichas en ese orden. Me debía. Lo corrigió su padre. Ahora estamos en paz. Nicolás no podía imaginarse qué había sucedido para que el arzobispo de Canterbury le debiera un favor a su padre. Espero que no lo haya desperdiciado. Su padre lo miró extrañado. Tú fuiste quien dijo que necesitas regresar a Edimburgo. ¿De verdad quieres esperar 3 semanas para que corran las amonestaciones? Nicolás respiró hondo. ¿Se le ha ocurrido que tal vez ella no acepte? No seas tonto. Georgiana es una muchacha sensata. Sabe cómo funciona el mundo. Yo sí que creía saber cómo funcionaba el mundo, murmuró Nicolás. ¿Qué has dicho? Nicolás negó con la cabeza. Nada. Y luego, para sus adentros, añadió, absolutamente nada. Georgie tardó exactamente 1 hora en darse cuenta de que estaba siendo una tonta. 2 horas después, decidió que tenía que hacer algo al respecto. Estaba sentada en el salón con su madre, como acostumbraba a hacer la mayoría de las tardes. Su madre estaba bordando. Ella también, algo que no acostumbraba a hacer casi nunca. Siempre se ponía la cesta al lado para dar la impresión de que, al menos, su intención era ponerse a bordar, pero casi siempre acababa mirando por la ventana o leyendo un libro. Ese día, en cambio, se sentía inspirada para coger la aguja, puntada arriba, puntada abajo, puntada arriba, puntada abajo. Nada elegante ni floral, solo una línea de puntadas limpia y recta, puntada arriba, puntada abajo. Era algo casi mecánico que resultaba satisfactorio por raro que pareciera. La conversación que mantuvo con Nicolás durante la cena de la noche anterior le recordó lo impresionada que se quedó por los puntos de sutura del médico en la mano de Anthony. Las puntadas eran tan uniformes y limpias como las que acababa de hacer en un bastidor, y el hombre se las había hecho a un niño que no paraba de gritar y retorcerse. Se preguntó cuánto había que practicar para alcanzar ese nivel de competencia. Puntada arriba, puntada abajo. Frunció el ceño. ¿Ella era lo bastante hábil con la aguja como para coser una herida? Probablemente no. Su línea era recta y uniforme, pero la tela no era la piel. Si estuviera cosiendo una herida real, no podría meter la mano por debajo como lo hacía con la muselina estirada sobre el bastidor. —¡Por Dios, Georgiana! —dijo su madre.
Nunca te había visto tan concentrada en tu labor. ¿Qué estás bordando? No le quedó más remedio que enseñarle la hilera de puntadas, pulcra y ordenada, pero que no deja de ser una línea recta. Su madre parecía perpleja, pero a Georgie no le pareció que estuviera fingiendo mostrarse interesada cuando le preguntó: ¿Esto qué se supone que es? Nada. Se me ha ocurrido comprobar cuántas puntadas idénticas soy capaz de hacer en línea recta. Ah, parece un objetivo admirable. Hay que dominar lo básico antes de pasar a los aspectos más creativos del bordado. Georgie intentó echarle un vistazo al bastidor de su madre. ¿Qué estás bordando tú? Solo son flores. Lady Bridgerton levantó su labor. Desde luego que solo eran unas cuantas flores, pero no dejaba de ser una obra maestra. Peonías rosas, lirios púrpuras, unas florecillas blancas preciosas, todas unidas por hojas de todos los tonos de verde posible. Estaba claro de dónde había sacado Benedict su talento artístico. ¡Es precioso! Su madre se sonrojó de placer. Gracias, querida. Me pasé varios días diseñándolo en papel antes de empezar a trabajar en la tela. Antes intentaba ser más espontánea, pero me he dado cuenta de que debo planificar las cosas. Te diviertes mucho cosiendo y bordando, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Algo en el tono de su madre despertó su curiosidad. Pareces casi sorprendida. No sorprendida. Lady Bridgerton frunció el ceño y adoptó una expresión asimismada, con la mirada perdida, como si estuviera reflexionando al respecto. Supongo que nunca me he parado a pensarlo, pero el proceso de creación resulta muy satisfactorio. ¿De creación? Y también el resultado final, y sabes que eres responsable de las dos cosas. Georgie miró a la hilera de puntadas que había hecho en su bastidor. Había utilizado hilo azul, solo porque lo tenía en la cesta y estaba en la parte superior del montón de hilos, pero en ese momento descubrió que le gustaba. Era relajante e infinito. Azul era el océano y también el cielo, y el hilo que, si quitaba la tela del bastidor, podría seguir y seguir. Solo tenía que eliminar los límites. Adoraba estar en Aubrey Hall, de verdad que sí, y también adoraba a su familia, pero los muros de la propiedad se habían ido cerrando sobre ella durante años tan lentamente que ni siquiera se había dado cuenta. Nicholas le había ofrecido una alternativa, tal vez no fuera la correcta, pero había sido tonta al rechazar su proposición de plano. Había elegido el orgullo por encima de la razón y ni siquiera le había dado la oportunidad de explicarse. Sí, le escocía que el único motivo por el que le había pedido la mano fuera que su padre lo había mandado a llamar a Escocia para que lo hiciera, pero tal vez, habría tal vez algo más, o tal vez no lo hubiera, pero ¿y si lo había? Y aunque no lo hubiera, aunque no estuviera destinada a encontrar el amor y la pasión, y los corazones y las flores, y cualquier cosa sobre las que cantaban los angelitos y los querubines en el cielo, quizá mereciera la pena intentarlo de todas formas, y en ese caso, ¿cómo se podía retirar un no a una proposición matrimonial? Georgie se levantó. Voy a Craig House. Su madre la miró con evidente sorpresa. ¿Ahora? Sí. Una vez tomada la decisión, Georgie quería llevarla a cabo. Me llevaré un calesín. ¿En serio? ¿Un calesín? Es más rápido que ir andando. ¿Es que tienes prisa? No. Sí, se corrigió para sus adentros. Y si Nicholas regresaba a Escocia esa misma tarde, era muy improbable, la verdad fuera dicha, pero posible. En ese caso, ¿no se sentiría como una tonta? Su madre miró por la ventana y frunció el ceño. Parece que va a llover, querida. No creo que debas ir. Lo que realmente quería decir era: no deberías salir si va a llover, porque puedes pescar un resfriado, dejar de respirar y morirte. Georgie la miró con una sonrisa tranquilizadora. Hace más de un año que no tengo un episodio, mamá. De verdad creo que se me han pasado. Su madre no replicó, y Georgie casi esperó que ordenara que le llevaran un tazón humeante de té,
muy reposado, para que se inclinase sobre él y tomara vapores con una toalla gruesa sobre la cabeza. Había sido un ritual común durante su juventud, un ritual que su madre, sin duda, estaba segura de que le había salvado la vida en más de una ocasión. «Mamá», dijo Georgie, después de que el silencio se prolongara tanto que resultó incómodo. Su madre soltó un suspiro. «No les recomendaría a nadie que saliera con este tiempo, al menos no con el tiempo que creo que va a ser dentro de unos minutos». Como si se tratara de una señal, una gota de lluvia golpeó el cristal de la ventana. Las dos Bridgerton se quedaron en silencio, mirando por la ventana a la espera de que cayera la siguiente gota. Nada. «¡Falsa alarma!», dijo Georgie con alegría. «Mira ese cielo. Está cada vez más negro. Hazme caso. Si vas a Craig House ahora mismo, o bien encuentras la muerte en el camino, o deberás quedarte allí a pasar la noche». «O me mataré de vuelta a casa», añadió ella de broma. «No bromees con este tema». Otra gota de lluvia. Ambas miraron de nuevo por la ventana. «Supongo que podrías coger un carruaje», claudicó Lady Bridgerton con un suspiro. La lluvia comenzó a golpear la casa y los goterones iniciales se convirtieron en dardos afilados. «¿Estás segura de que quieres ir ahora?», le preguntó su madre, a lo que ella asintió con la cabeza. «Ni siquiera estoy segura de que Billy esté en casa esta tarde. Dijo algo sobre campos de cebada, y la verdad no sé qué más. No le presté mucha atención, pero me dio la impresión de que estaba muy ocupada». «Me arriesgaré», dijo Georgie, sin querer corregir la suposición de su madre de que tenía intención de visitar a su hermana. Lady Bridgerton se volvió hacia la ventana. «¿Es eso granizo?». «¡Por Dios!», murmuró Georgie. En cuanto decidía pasar a la acción, el universo se ponía en su contra. No le sorprendía que empezara a nevar. En mayo, Georgie se acercó a la ventana y miró al exterior. «Quizás espere un poco», dijo, mordiéndose el labio inferior, «por si el tiempo mejora». Aunque no lo hizo, granizó durante una hora, luego llovió, luego escampó, pero para entonces ya había oscurecido. Si fuera una mujer más intrépida, o tal vez solo más tonta, le habría dicho a su familia que cogería un carruaje. No le habrían permitido ir en el calesín con los caminos tan embarrados y de noche. Claro que eso habría suscitado demasiadas preguntas, tanto en casa como en Craig House, donde su llegada a esas horas habría sido muy poco ortodoxa. «Mañana», se dijo a sí misma, al día siguiente iría a Craig House. Al día siguiente le diría a Nicholas que había sido una tonta y que, aunque no estaba preparada para decir que sí, aceptaría que no le dijera que no. Cenó en su habitación, planeó lo que le diría a Nicholas la próxima vez que lo viera y finalmente se metió en la cama, donde pensó que se quedaría hasta que amaneciera. Se equivocaba.